Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de ideas. Hoy nos adentramos en el universo del tarot, pero desde un ángulo muy particular. Estamos analizando extractos de un libro, Tarot, un viaje al inconsciente de Aima Salara Rivera. Y la propuesta central del libro es, bueno, fascinante. Ver el tarot no como un método superficial para, digamos, adivinar el futuro, sino como una rica y completa herramienta de introspección, memoria y trascendencia personal. Casi como un sistema filosófico para entendernos, ¿no? Precisamente, la autora lo enmarca así como un sendero hacia el centro del inconsciente. Lo describe como un espejo que no solo refleja nuestra imagen, la superficial, sino nuestros sentimientos, emociones y, muy importante, los arquetipos universales que habitan en nosotros. Se apoya fuertemente en las ideas de Carl Jung, ¿sabes? Sobre los símbolos como lenguaje y motor del inconsciente. Entiendo. Entonces, nuestra misión hoy es desentrañar esta perspectiva. ¿Cómo opera el tarot bajo este enfoque más psicológico, quizás? ¿Qué método concreto propone la autora para interactuar con él? Y al final, ¿qué podríamos descubrir sobre nosotros mismos a través de estas 78 láminas? Pues, comencemos a examinar estas ideas. Lo primero que resalta, me parece, es la dignidad con la que la autora trata al tarot. No habla de simples cartitas, ¿verdad? Para nada. Sino de una estructura sólida, cargada de sabiduría arcana. Llega a describirlo casi como un ser viviente, que vibra en sintonía con el alma. Totalmente. Y se distancia mucho de la noción común de adivinación. De hecho, fíjate que critica el término adivinación, interpretándolo como algo que está fuera de lo divino. Qué interesante esa vuelta de tuerca. Sí. Y en cambio, lo posiciona como un sistema filosófico completo. Uno que mapea la naturaleza humana a sus dimensiones física, astral, mental, espiritual, el camino evolutivo que podemos recorrer y también las herramientas necesarias para ese trabajo interior. El libro sugiere que podemos ver la vida a través de distintas metáforas. Una aventura, una escuela, un juego. Y el tarot, según esta visión, actuaría como una especie de brújula, ¿no? Una guía en esa travesía. Exacto. Que ayudaría a navegar las pruebas de la vida. Y me gusta que las reinterpreta no como castigos, sino como oportunidades. Oportunidades para cultivar cualidades internas. Sí, cualidades casi divinas, dice ella. Y ahí es donde entra Jung de llenos, ¿cierto? Fundamental. Rivera cita la idea junguiana de que un símbolo no solo expresa algo inconsciente, sino que afecta activamente a quien lo contempla, o sea, interactúa con nosotros. Los 22 arcanos mayores vistos como arquetipos, como imágenes primordiales, claro, son el puente hacia ese inconsciente, tanto el personal como el colectivo. El libro subraya que no llegamos al mundo como una tabla rasa, no. Llevamos esas huellas psíquicas ancestrales. Eso es. Me parece llamativa también la conexión que establece, aunque sea brevemente, con ideas de la física cuántica. Esto de que el ojo del observador produce cambios en lo observado. ¿Cómo lo aplica el tarot? Pues sugiere que nuestra actitud al acercarnos a las cartas, si es reverente, abierta o por el contrario, escéptica y cerrada, eso influye directamente en lo que podemos recibir de ellas. Ah, o sea que no es algo pasivo, para nada, que es una idea potente que pone énfasis en la co-creación de la experiencia. Requiere una participación consciente, una disposición particular. Y aquí es donde la propuesta se vuelve muy concreta y práctica. La autora detalla un método propio que desarrolló ella misma en los años 70, diseñado específicamente para integrar la energía y el simbolismo de cada arcano. Y la base de este método es dibujar las cartas. Sí, sorprendente, ¿verdad? Pero es un método bastante particular. No se trata solo de copiar la imagen tal cual. ¿Ah, no? ¿Cómo es entonces? Las instrucciones son específicas. Dibujar cada lámina al revés. ¿Al revés? ¿Cómo? ¿De cabeza? No exactamente de cabeza, sino empezando por la esquina superior izquierda, avanzando hacia la derecha, luego bajando hacia la izquierda, como siguiendo un patrón contrario al habitual al dibujar. ¡Qué curioso! Dibujo invertido parece ser es desmontar la percepción habitual, abordar el símbolo desde una perspectiva nueva, menos automática. Entiendo. ¿Y qué más implica el método? ¿Solo dibujar? No. Después del dibujo viene el coloreado. Se usan colores específicos, amarillo, azul, rojo, verde, pero, y esto es clave,
A ver. Elegidos uno por uno con los ojos cerrados, buscando una conexión más intuitiva que, digamos, puramente estética. ¡Wow! Definitivamente no es un simple ejercicio artístico. Para nada. Y el proceso culmina con la meditación sobre el arcano ya dibujado y coloreado, y su significado profundo para la persona. Entonces, la lógica es que este proceso manual, casi, kinestésico, ¿no? ¿Facilita una asimilación más profunda del arquetipo? Exacto. Como si, a nivel simbólico, nos alimentáramos de la cualidad que representa la carta, integrándola más allá del intelecto. Justamente. El libro describe un ritual completo. Plantearse preguntas esenciales como ¿quién soy? ¿Qué energía necesito despertar en mí ahora? Preguntas potentes. Luego, elegir intuitivamente una carta, realizar todo el proceso de dibujo y coloreado como dijimos. Después, seleccionar una frase clave asociada al arcano que viene en el propio libro, meditar sobre ella y finalmente, volcar las reflexiones y descubrimientos en un cuaderno de bitácora personal. Un diario de viaje interior, digamos. Suena a un trabajo bastante profundo y comprometido. Lo es. Y un punto crucial que la autora remarca constantemente es que el tarot bajo este enfoque no está para dar respuestas cerradas o predicciones literales. Ajá, no es una bola de cristal. Exacto. Su función es activar nuestro ojo interno personal, nuestra intuición, para que seamos nosotros mismos quienes encontremos las respuestas y comprensiones. Es más una herramienta para recordar una sabiduría que, de alguna forma, ya poseemos, no tanto para recibir información externa. Entiendo. Exige, según sus palabras, una autoconfrontación profunda y reveladora. No es un camino fácil, pero sí transformador. Hay algo que me parece especialmente valioso en la aproximación del libro y es cómo aborda las cartas que tradicionalmente se consideran negativas o que generan miedo. Sí, eso es fundamental. La autora es muy enfática. No existen cartas malas o buenas en sí mismas. Exactamente, y dedica espacio a desmitificar algunas de las más temidas, ofreciendo una reinterpretación enfocada siempre en el crecimiento personal. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, la lámina 13, a menudo llamada la muerte, insiste en que rara vez se refiere a la muerte física. Su significado principal es el de transformación profunda. Cambio rotundo y necesario. El fin de un ciclo para dar paso a lo nuevo. Es la energía del cambio constante. Claro, la impermanencia. Luego, la torre, el arcano 16. No la interpreta como un presagio de catástrofe externa inevitable. Más bien, simboliza el derrumbe de estructuras internas falsas, creencias limitantes, situaciones construidas sobre bases inestables. Como un castillo de naipes que se cae. Algo así. Es una revelación, a veces abrupta, sí, de verdades incómodas pero necesarias para reconstruir sobre cimientos más sólidos. Ya veo. ¿Alguna otra? El colgado siempre me ha parecido intrigante. El colgado, el arcano 12. Lejos de ser parálisis o sufrimiento inútil, lo presenta como una pausa voluntaria y necesaria. Un tiempo de reflexión, de ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Literalmente está invertido. Cierto. Y fíjate que a menudo se representa con un halo y una expresión serena. Sugiere que esta suspensión puede llevar a la iluminación, a una comprensión más profunda. ¡Qué interesante! ¿Y el diablo? Ese suele asustar bastante. El diablo, el 15. Representa nuestras sombras, claro. Las ataduras a patrones negativos, al materialismo excesivo, al orgullo, a creencias erróneas. Pero la autora señala un detalle importante en muchas representaciones. Las argollas que sujetan a las figuras suelen ser grandes, flojas. Ah. Indicando que la liberación de esas cadenas es posible, que depende de nuestra propia voluntad. Lo ve como un testador, alguien que nos confronta con nuestras elecciones morales. Este reenfoque cambia totalmente la percepción, ¿no? Transforma lo que podría ser visto como una amenaza en un mensaje útil para la autotransformación. Totalmente. Al final, como sugiere el libro, que una carta se sienta buena o mala depende enormemente de la perspectiva, las creencias y el momento vital de quien la contempla. Efectivamente, la carga emocional la proyectamos nosotros. El arquetipo en sí mismo contiene un espectro de manifestaciones, desde las más luminosas hasta las más sombrías.
y su mensaje es siempre relativo al contexto y a la pregunta interna que tengamos. El libro se centra mucho en el viaje que proponen los 22 arcanos mayores. Sin recorrerlos uno por uno ahora, podríamos destacar algunos ejemplos clave que ilustren esa idea del tarot como un mapa del viaje interior. Claro que sí. Podemos ver un arco narrativo muy claro si tomamos algunos puntos clave. Por ejemplo, el loco, el arcano 0. Representa ese punto de partida, ¿no? El potencial puro, el espíritu libre que se aventura en la experiencia material. A menudo con una mezcla de inocencia y, bueno, confianza ciega. El impulso inicial. Sí, el salto al vacío necesario para comenzar cualquier viaje. El vagamundo cósmico, lo llama. Me gusta esa imagen, el inicio de todo, la potencialidad pura. Y luego, ¿Algún otro arcano que marque una etapa importante? podríamos saltar, por ejemplo, a los enamorados, el arcano 6. Aquí ya no estamos en la pura potencialidad, sino frente a una encrucijada fundamental. La elección. Exacto. Representa la necesidad de tomar decisiones conscientes, de elegir un camino alineado con nuestros valores, asumiendo la responsabilidad. Simboliza un paso crucial hacia la madurez emocional, el discernimiento. De la potencialidad a la elección consciente. Vale. ¿Qué otro hito podríamos mencionar que marque una etapa diferente en ese viaje? Quizás la Torre del 16, que ya mencionamos brevemente. Representa esos momentos, bueno, inevitables en el viaje, donde nuestras construcciones, si no son auténticas, se vienen abajo. La crisis necesaria. Es una crisis, sí, pero una crisis necesaria para liberar lo falso y permitir que emerja una verdad más profunda. Es la interrupción que nos obliga a reevaluar y reconstruir. Entiendo. Una etapa de necesaria deconstrucción, a veces dolorosa, pero liberadora. ¿Y hacia dónde culmina este viaje arquetípico, según esta visión? Bueno, el viaje culmina idealmente en el mundo, el arcano 21. El final del ciclo. Eso es. Este arcano simboliza la integración, la totalidad, la realización. Es la danza armoniosa con la vida, habiendo recorrido las diferentes etapas, integrado las lecciones, reconciliado los opuestos internos. Representa la culminación exitosa del ciclo, el logro de un estado de plenitud y conexión con el todo. Entendido. Entonces, con estos ejemplos, el loco, los enamorados, la torre, el mundo, se ve claro el tipo de narrativa evolutiva que la autora ve codificada en los arcanos mayores. Sí, un camino desde el potencial inicial, pasando por elecciones cruciales y crisis transformadoras, hasta llegar, idealmente, a una integración final. Queda claro que no es una simple secuencia de cartas, sino un mapa simbólico de un proceso de desarrollo psicológico y espiritual, diría yo. Totalmente. Y hablando de psicología, la autora conecta esto explícitamente con Jung, como ya dijimos, pero también menciona otros conceptos. Creo que habla de los 3 cerebros. Sí, el reptiliano, el límbico, el neocórtex, también las inteligencias múltiples. ¿Y cómo encaja eso? La intención es clara, usar el tarot como una herramienta para dialogar e integrar estas diferentes partes de nuestro ser. Busca fomentar no solo el pensamiento lógico-racional, el del neocórtex, sino también el intuitivo, el emocional, del límbico, y hasta el instintivo, del reptiliano. El método de dibujar, sentir los colores, meditar, todo apunta a eso. A unificar esas partes. Exacto. Lo describe como un ejercicio práctico para pensar, sentir y hacer yendo al unísono con la vida. Busca alinear estas distintas inteligencias. También se aborda el tema de la autoaceptación y la sanación de heridas del pasado, ¿verdad? Incluso mencionando cómo patrones inconscientes de los padres pueden influirnos. Sí, sí. Y cómo el tarot podría ayudar a traerlos a la conciencia para sanarlos. Ese es un aspecto importante. Del enfoque terapéutico que propone, sí. Al usar los arcanos como espejos, podemos empezar a reconocer patrones repetitivos, heridas infantiles, incluso cargas heredadas que operan desde el inconsciente. Verlos reflejados en un símbolo arquetípico puede ayudar a objetivarlos, a comprenderlos y, eventualmente, a integrarlos o transformarlos. Es un camino hacia la autoaceptación a través del autoconocimiento. Y para emprender ese camino, la autora subraya la importancia de la humildad en el aprendizaje. Hay una anécdota que comparte que me pareció muy gráfica. ¿La del maestro Sufí? Esa misma. Sí, es buenísima. El buscador llega ansioso por aprender y el maestro empieza a servirle té.
Llena la taza hasta el borde y sigue sirviendo, haciendo que el té se derrame por todos lados. Ajá. Cuando el buscador extrañado le pregunta por qué lo hace, el maestro responde: tú llegas a mí como esta taza, lleno hasta el borde de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarte algo nuevo si primero no vacías tu taza? Uf, qué directo. Sí. Es una llamada poderosa a la necesidad de soltar prejuicios y preconceptos para poder recibir genuinamente nueva sabiduría, ya sea del tarot o de cualquier otra fuente en realidad. Entonces, recapitulando un poco, esta exploración nos revela una visión del tarot que, bueno, lo aleja bastante de la simple predicción, ¿no? Muchísimo. Para situarlo como una herramienta de diálogo profundo con nuestro propio inconsciente. Los arcanos actúan como espejos arquetípicos, y el método propuesto de dibujar y meditar busca una integración más vivencial, más allá de lo puramente intelectual. Exacto. Es una invitación a ser, como dice la autora, el propio artesano de la autotransformación. Se propone usar esta herramienta ancestral no para obtener respuestas definitivas o externas, sino como un medio para navegar las complejidades de la vida, para comprender nuestros patrones internos y conectar con una sabiduría que, según esta perspectiva, ya reside en nosotros. El énfasis está en el viaje personal de descubrimiento. No en un destino predeterminado o una respuesta externa. Eso es. La autora cierra con una imagen potente. El tarot como un eterno libro siempre cambiante. Sugiere que cuanto más profundizamos en él, más capas de significado y autoconocimiento podemos encontrar. Como una fuente que se renueva con cada mirada. Sí. Es una idea hermosa. Y eso nos deja con una reflexión interesante para el final, quizás. Si adoptáramos esta idea central del libro que el conocimiento y el autoconocimiento no son algo estático que se acumula, sino un diálogo vivo, una exploración continua y personal, como la que se propone con las cartas, ¿cómo podría transformar eso nuestra manera de abordar el aprendizaje en otros campos de la vida? Podríamos empezar a ver el aprendizaje en general más como una conversación en curso, una co-creación de significado, que como la simple recepción pasiva de información o datos. Una pregunta que sin duda invita a seguir reflexionando. Da para pensar. Pues hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Nos encontramos en la próxima en busca de nuevas perspectivas.